eh, los que comparten con nosotros en las actividades del Grupo Espírita, a los que nos guían, un grupo de formación espírita virtual. En la noche de hoy también hemos invitado para que comparta el conocimiento con nosotros a nuestro querido amigo y hermano en el ideal espírita Esteban Londoño del grupo virtual Medellín Espírita. Eh, vamos, antes de leer como el prontuario, el currículum de nuestro compañero, vamos a hacer primeramente la oración de inicio o de apertura para poder armonizarnos para la actividad. Los invito allí donde están para que nos unamos de pensamiento, cerremos nuestros ojos para no distraernos de las cosas que nos rodean. Nos vamos a concentrar en las palabras, en nuestra respiración, para relajar un poco nuestro cuerpo, aquietar un poco nuestros pensamientos agitados del día, de las preocupaciones, de todo aquello que tenemos para realizar. Oh, amado Padre Celestial, infinitas gracias te damos, Señor, por este día maravilloso, por tantas dádivas que nos brindas, Señor, por la vida, por la salud, por el alimento que alimenta nuestro cuerpo, pero también el alimento para nuestra alma, el más importante que necesitamos día a día para mantenernos fortalecidos en tu amor, en tu bondad, para seguir la senda del bien, caminando siempre a tu encuentro, en el amor que nos brindas cada día, en la esperanza que tenemos de un porvenir mejor y en el esfuerzo que colocamos para vencer cada obstáculo que se atraviesa en nuestro camino. Sabemos que todo es destinado para nuestro progreso, para nuestro desarrollo espiritual. Inspira en esta noche a nuestro compañero Esteban para que sus palabras, envueltas en luz, en amor, toquen las fibras de nuestra alma y así podamos comprender el concepto de la alabanza, el concepto de Dios en nuestras vidas y así podamos unirnos en estas vibraciones de paz y de armonía, pidiendo la protección de nuestros guías espirituales y la presencia de nuestro amado Maestro Jesús de Nazaret. Que así sea. Que así sea. Así Bu- sea. Bueno, entonces con los que no conocen a nuestro compañero Esteban Londoño, vamos a leer rápidamente el currículo que él me mandó y comenzamos comentándoles o compartiendo con ustedes que él es hipnoterapeuta clínico certificado en Estados Unidos. Para aquellos que necesitan un hipnoterapeuta, ahí está a su disposición. Él es especialista en el tratamiento de adicciones y en el acompañamiento a procesos de transformación personal a través de la hipnosis clínica. Formado bajo la guía del reconocido psiquiatra y escritor Brian Weiss, autor de muchas vidas, muchos maestros, con quien profundizó en la aplicación terapéutica de la regresión y la hipnoterapia. Es instructor de hipnoterapia en el Instituto Interpersonal de Hipnoterapia de la Florida, en Estados Unidos, ¿cierto? Donde participa en la formación de nuevos profesionales del área. No te conocía esas dotes de profesor. Bueno, y ahora de que dentro de lo que nos concierne, que es la parte espiritual, la parte espírita, dice, se desempeña como director del Grupo Virtual Medellín Espírita hace 6 años, o durante 6 años, espacios de estudio y divulgación en la práctica del espiritismo. Y desde hace 5 años es orador y coanfitrión del podcast Café con Espiritismo, que muchos de ustedes lo habrán escuchado, ¿cierto? Ese es un espacio de reflexión y difusión espiritual
seguido por oyentes en distintos países. Entonces, nuestro compañero en la noche de hoy, Esteban Lonzón, como hemos visto, hemos compartido con todos ustedes, a los cuales les extendimos la invitación, nos va a dictar la conferencia El concepto de Dios define la alabanza. Les cuento que yo estoy a la expectativa. Yo no sé ustedes, pero yo estoy a la expectativa. ¿Qué nos va a compartir nuestro querido amigo Esteban? Bienvenido, Esteban. Gracias, Luz Marina. Muy alegre de estar aquí con todos ustedes. De verdad, gracias por la invitación y por darme la posibilidad de ayudar y de hacer el trabajo que siempre nos llega. Entonces, me siento muy honrado y muy feliz de estar aquí con todos ustedes. Sí, yo fui docente en realidad por 15 años. Entonces, fui docente de niños por 15 años y ya soy docente de profesionales. Va Y yo creo que por evolucionando. eso, por eso me encanta estar aquí con ustedes y yo aprendo enseñando. Entonces, es lo más lindo del mundo, es que yo saco mucho de todas estas, de todo este estudio. Entonces, es un gana-gana siempre cuando nos conectamos y cuando compartimos estas perlas de sabiduría que nos han mandado los espíritus, que son tan prácticas que para mí, eh, si algo no es práctico, no es espiritual. Entonces, si no es práctico, no es espiritual, porque todas estas enseñanzas son aplicables, no solo entendibles, sino aplicables. Entonces, es una de las grandes retos que todos tenemos, estar aquí, es no solo eso. Entonces, la charla de hoy va a hablar un poco sobre eso y la razón por qué escogí este tema y es porque uno de los grandes retos cuando yo empecé el espiritismo es comenzar con la primera pregunta y la primera sección del libro de los espíritus que habla de Dios, ¿cierto? Entonces, yo crecí católico y siempre estudié y aprendí y el concepto de Dios fue cambiando a cada edad, ¿cierto? Cada año que yo cumplía, ese Dios cambiaba, entonces de vez en cuando oía de un Dios castigador, un Dios que te juzga, un Dios que, ¿cierto? Entonces, un Dios Padre, o esos conceptos se fueron mezclando y eso acabó una mezcolanza muy complicada para mí. Y yo creo que no estoy solo cuando digo esto, y es que ese concepto de Dios no era cercano, era como él allá y yo acá, ¿cierto? Era algo como muy separado, pues de mi experiencia. Entonces, para mí, yo veía a las personas rezar en misa y para mí ese concepto era muy difícil, no lo entendía, ¿verdad? Y para mí era un concepto como había una desconexión. Y cuando empecé a leer el libro de los espíritus, alguien me lo regaló y yo dije, ay, bueno, gracias, y lo guardé ahí atrás. Y a las 2 semanas me entró un mensaje de mi guía diciéndome, ¿por qué no has leído el libro que te mandamos? Esto fue una clienta que nunca había visto para hipnoterapia y esta persona sacó un libro de su bolso y me dijo, mire, este libro es para usted. Y yo, ay, gracias, y ahí quedó. 2 o 3 semanas estuvo en mi escritorio. Entonces, así es que trabajan con nosotros, ¿no? Y nos dan esas cosas que necesitamos. Eh, Cuando empecé a leer este libro, eh, confieso que la primera sección de Dios no es completamente clara,
¿Por qué? Porque nos dicen que el concepto de Dios no lo vamos a poder entender hasta que adquiramos un sexto sentido y evolucionemos más, y solo en ese entonces vamos a poder entender a Dios completamente. Entonces nos dejan como una interrogación después de leer esas preguntas del principio. Uno como que queda sí, pero no, pero un poquito en limbo, ¿cierto? Y solo es mucho después, cuando empezamos a entender las leyes divinas, que empezamos a entender de qué estamos hablando. ¿Ok? Entonces voy a empezar aquí y me dicen si pueden ver La presentación. Bueno, la presentación. Yo ahí, voy sí, a chiquitar esto aquí para poder... ahí, eso, Eso, ok. perfecto. Muy bien, entonces aquí estamos, alabar y adorar a Dios a través de las leyes divinas. ¿Y por qué las leyes entran tanto, cierto? Entonces, lo que decíamos, ¿cierto? Aquí vemos esa gráfica de qué nos han metido de tantos años el viejito en las nubes, ¿verdad? Con barba. Y muchos de nosotros podemos como conectar la palabra Dios a esta imagen, ¿cierto? Entonces, aquí es donde los espíritus nos dicen no, 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 no. Estamos tomando la palabra Padre de una forma muy literal, ¿cierto? Entonces Jesús no describía a Dios como un ser humano, sino que usaba un lenguaje cercano para expresar una verdad espiritual, ¿cierto? Que el Padre, que decía nuestro maestro, significa el origen, ¿no? El amor y el vínculo. El origen, que es Dios, es la fuente de toda la vida, ¿no? El amor es la relación de cercanía y confianza y cuidado. Y el vínculo es que todos estamos unidos a Él, conectados, y acordémonos que Él no está afuera, sino también está adentro, ¿cierto? Entonces, muy bonito porque aquí nos dice, cuando Jesús nos dice mi Padre y vuestro Padre, nos enseña que la misma fuente divina nos une a todos. Entonces, aquí es cuando empezamos a desglosar ese concepto de Dios y empezamos a entender que no es el viejito en las nubes, no es un personaje, no es una entidad como ser, sino que es algo mucho más complejo, ¿cierto? Es una energía, es una inteligencia, ¿verdad? Es una inteligencia suprema, eh, causa de todas las cosas, ¿cierto? Entonces, aquí es cuando empezamos a entender ese concepto de Dios como algo más complejo, más complejo. No es ese personaje, ¿cierto? Entonces, la otra cosa es que hay muchos de nosotros que no entendemos la diferencia entre alabar y adorar. Y esa diferencia aquí la vamos a entender un poco más. Entonces dice, alabar es un acto expresivo y consciente, ¿ok? Entonces estamos expresando y siendo consciente de Dios, ¿verdad? ¿Qué significa eso? Que reconocemos las cualidades de Dios, agradecemos, agradecemos su obra, o sea, todo, y valoramos su perfección. Yo creo que muchos de los clientes que llegan a mí están llenos de miedo. Miedo porque no confían en el universo, no confían en el ser de las cosas, no confían, entonces están llenos de miedo. Y aquí este alabar expresa el opuesto al miedo, a la desconfianza, ¿no?
Entonces es la reconexión, el reconocer cómo funciona Dios, ¿ok? Entonces es una manifestación del Espíritu hacia Dios. Entonces, ¿qué pasa? Dios se está revelando, se está em, se está expresando en nosotros, ¿ok? Y adorar, que es un poco diferente, es una elevación del pensamiento hacia Dios. Entonces, ya aquí estamos entrando en el pensamiento, y estamos entrando en la frecuencia, vibración. Entonces, un poco de lo que Luz Marina hizo al principio de la oración es parte de la adoración, ¿cierto? Y es esa elevación del pensamiento. Entonces, ¿qué implica? Reconocimiento de su grandeza, conexión espiritual, intimidad con lo divino y un movimiento del alma hacia Dios. Entonces estamos moviendo una frecuencia, moviendo un pensamiento, ¿ok? Elevando el pensamiento. Entonces aquí ya estamos hablando de adorar. Las dos están muy conectadas, ¿cierto? Una cosa es reconocer, respetar, admirar, agradecer, y otra cosa es vivirlo, ¿verdad? Subiendo esa conexión íntima por medio del pensamiento. Y ahí vemos que entonces que tienen eso algo en común, y es que se expresan principalmente a través de la vida y no las palabras. Entonces, aquí es cuando ya empezamos a entender esa frase que sale como 2 o 3 veces en la introducción del libro de los espíritus, que dice: para los espíritus el pensamiento lo es todo, la forma no es importante. Entonces, qué bonito. Entonces aquí ya empezamos a entender que esto es interno, que esto es de pensamiento, y esto es un estado del alma, ¿no? Entonces, qué bonito. Ya que entendemos esa alabar y adorar, entonces ahí ya dice: no puedes entender cómo alabar a Dios si no entiendes primero quién es Dios, ¿cierto? Entonces aquí el libro de los espíritus dice: Dios es la inteligencia suprema, causa primera de todas las cosas. Dios no es un ser humano glorificado, no tiene forma, no está limitado, no es parcial ni castigador, pero es ciertas características que son: todo lo que es Él es perfecto, todo lo que Él crea es perfecto, Él es eterno y todo lo que Él crea es eterno, es inmutable, que no cambia, y es justo y bueno siempre. Entonces, todas estas cosas que ustedes ven aquí, perfecto, eterno, inmutable y justo, son eternas, o sea, no cambian, ¿ok? Y no cambian, inmutable, es que siempre es justo y siempre es bueno, siempre es eterno, siempre es inmutable y siempre es perfecto. Y cuando empezamos a entender siempre, significa que debe haber como una confianza en todo lo que venga de Dios, ¿cierto? Y como bien dijimos, Dios es muy difícil de entender. Inclusive los espíritus nos dicen en esa primera parte del libro de los espíritus que no lo vamos a entender completamente. Entonces yo creo que hay que desglosar a Dios un poquito hoy para entender por lo menos ciertas cosas. Y es que Dios no se define, pero sí se comprende a través de las leyes. Entonces, lo lindo que sí nos deja Dios, que es muy tangible, muy entendible, muy claro, son sus leyes. Y ahí es donde podemos entrar en lo que es la alabanza y la adoración por medio de sus leyes. Entonces, si no entendemos las leyes, no podemos entender a Dios.
Si no entendemos las leyes, no podemos adorar a Dios. Si no entendemos las leyes, no podemos alabar a Dios. Entonces, ¿qué pasa? Que solo al final, cuando empezamos a entender las leyes divinas, sí podemos entender un poco más a Dios. Y ahí sí podemos entender de corazón qué es la alabanza y qué es la adoración en esto. Entonces yo dije, bueno, entonces, ¿cómo podemos hacer? Entonces yo dije, bueno, vamos a entender ley por ley. Y lo que hice es que estoy desglosando lo que es alabanza y adoración, más que todo alabanza, en cada ley. Entonces vamos a estar hablando de cada ley para que cada uno de nosotros entienda un poco más lo que es la alabanza verdadera, entendiendo a Dios, porque cuando entendemos las leyes divinas, entendemos a Dios. Cuando entendemos las leyes divinas, entendemos cómo funciona Dios. Y cuando entendemos cómo funciona Dios, podemos tener ¿qué? Fe, confianza, raciocinio. Entonces, ahí es cuando empezamos a entender, porque si a ti te ponen un juego de parqués al frente y te dicen juega, pues uno no sabe cómo son las leyes, las reglas, y uno va a perder. Pero tan pronto uno empieza a entender las reglas del parqués, pues uno puede ganar, ¿cierto? Entonces, aquí la invitación es a entender primero para que podamos aplicar después. Entonces, vamos a continuar. ¿Qué son las leyes divinas? Las leyes divinas son los principios universales a través de los cuales Dios ordena, sostiene y guía toda la creación. Ojo, qué lindo esta definición, ¿no? Ordena, sostiene y guía toda la creación. ¡Wow! Esto es muy poderoso. Y aquí estamos nosotros preocupándonos de cositas pequeñas, ¿no? Entonces, cuando empezamos a entender todo esto, vamos a entender que se nos va aclarando todo y vamos perdiendo un poco el miedo. Y eso es una de las cosas que pasa cuando empezamos a entender las leyes divinas, es entendemos y vamos perdiendo el miedo, porque donde hay miedo, no hay fe. ¿Ok? Entonces, no son normas impuestas, son expresiones de su perfección. Entonces, ¿qué pasa con perfección? Perfección significa que no hay equivocación. Son perfectas, son eternas también, son inmutables, son justas y son universales. Entonces, son muy parecidas a Dios en el sentido de que tienen las mismas características, ¿cierto? No cambian. Ellas, las leyes no van a cambiar por Luz Marina y por Rogelio y por Fernando, no, ellas van a hacer lo que tienen que hacer. Lo mismo que, por ejemplo, la gravedad. La gravedad no le importa si tú no la conoces. Ella va a actuar sobre ti y sobre mí. Si tú no respetas la gravedad, tú te vas a hacer daño. La gravedad no te va a hacer daño, pero si tú no la respetas, si tú caminas de un balcón de un tercer piso, pues obviamente te vas a hacer daño. Si tú lanzas una piedra para arriba, obviamente te vas a hacer daño. Entonces, lo mismo con estas leyes. Si no las entendemos, nos vamos a hacer daño, nos vamos van a haber consecuencias. Entonces, es muy bonito aquí, entonces, entender que ellas actúan sobre todos y más que todo conducen al espíritu a su evolución. Entonces, ¿qué significa eso? Que las leyes divinas no nos dan lo que queremos. Las leyes divinas están específicamente creadas para darnos lo que necesitamos. Entonces, volvemos al pensamiento. Cualquier cosa que el pensamiento necesite para llegar al amor, esas leyes divinas se van a enfocar en darnos esas posibilidades para practicar aquello que falta. Entonces, si yo soy impaciente, las leyes divinas automáticamente por mi pensamiento de impaciencia van a crear situaciones, ¿verdad? Van a crear situaciones donde me va a poner a practicar la paciencia. Entonces, ¿qué va a llegar?
gente que me va a sacar, ¿cierto?, de quicio, me va a irritar. Esas son esas situaciones. Entonces, poco a poco, ellas se van encargando de ayudarnos a reparar, de ayudarnos a practicar para mejorar aquello que nos falta. Hay dos formas, ya le hemos hablado, la expiación y la prueba. Entonces, esas dos, la expiación es obviamente causa y efecto. La prueba es simplemente porque estamos rodeados de personas imperfectas en un mundo de pruebas y expiaciones y va a haber estas pruebas, ¿cierto? Entonces, esas dos son las formas de que las leyes van actuando y nos van transformando. Entonces, ahí ya empezamos a entender una relación entre nosotros y ellas. Y empezamos a comprender ellas cómo funcionan y nosotros cómo debemos funcionar de acuerdo a ellas, cómo debemos pensar, cómo debemos compartir, cómo debemos actuar. ¿Ok? Vamos a seguir. La primera es la ley de adoración. Entonces, lo que quise hacer aquí es, no hay algún escrito concreto que diga qué es la ley de adoración, pero yo quería ponerlo en primera persona. Entonces, esto es lo mejor que pude hacer. Yo, al reconocerme como un espíritu encarnado en evolución, acepto mis limitaciones sin perder de vista mi origen divino. Aunque imperfecto, intuyo la existencia de una inteligencia superior a la cual llamo Dios, con quien me une un lazo vivo de amor. Comprendo que esa unión no se demuestra con palabras, sino a través de dos caminos inseparables: mi oración sincera, que eleva mi pensamiento hacia Él, y mis obras, que reflejan ese vínculo cuando hago el bien y evito el mal en mi relación con los demás. Entonces, la ley de adoración, ya estamos hablando justo del mismo tema y es una ley, ¿verdad? Es una ley donde yo ya me empiezo a conectar, y no solo conectar, entender, respetar, ¿verdad? Y vivir, porque la adoración ya vimos que es una elevación. Entonces, como profesor, dije yo, bueno, no quiero darles ejemplos, sino vamos a dar preguntas. Y cada uno se puede preguntar, ¿mi oración nace del corazón o es solo una repetición? ¿Verdad? La segunda, ¿busco a Dios únicamente en la dificultad o también en la gratitud? La tercera, ¿mis acciones reflejan la conexión que digo tener con Él? Acordémonos de que cuando estamos hablando de Él, estamos hablando de todas las leyes, ¿ok? Entonces, mis acciones reflejan la conexión que digo tener con ellas, las leyes. Esa es una pregunta que nos hace cuestionar, ¿no? Y nos hace preguntarnos de qué nos falta, dónde estamos. No se trata de sacar el látigo y decir, yo estoy muy lejos, nada. Aquí se trata simplemente de encontrar un lugar donde podamos mejorar y trabajar, ¿cierto? Entonces, esa es la ley de adoración, que es muy bonita en el sentido de que es lo que estamos hablando, esa conexión, y esa conexión de entender, de agradecer, de respetar, de entender cómo funcionan y tener fe cómo funcionan, porque empezamos a entender que la fe es esa fe racional de cómo funcionan las leyes. Si yo hago esto, esto puede suceder. Si yo hago esto, yo soy responsable de esto. Entonces empezamos a entender que estas leyes también trabajan adentro de nosotros por medio de nuestro pensamiento. La segunda es la ley del trabajo. Y dice, yo como espíritu encarnado comprendo que el trabajo no es una imposición, sino un medio de evolución. A través de él desarrollo mis capacidades, construyo mi dignidad y participo en el orden divino.
Entiendo que mi sustento y bienestar deben ser fruto de mi esfuerzo honesto, pero también reconozco que el descanso, la reflexión y la caridad son necesarias para equilibrar mi vida. Asimismo, entiendo que quien tiene más fuerza o recursos tiene también la responsabilidad de apoyar al que lo necesita. Aquí hay mucha enseñanza, ¿no? Aquí podríamos quedar toda la noche solo con esta ley, pero esta ley es muy bonita porque ¿cuántos de nosotros siempre fuimos enseñados culturalmente que el trabajo es muy cansón, que ay, que me toca trabajar, ay, qué pereza trabajar, qué duro? Y llegamos al espiritismo y vemos que el trabajo es uno de los caminos necesarios para llegar a la felicidad verdadera, dar, ayudar. Vamos entendiendo también que mientras más vamos ascendiendo, los espíritus van perdiendo el cuerpo y no necesitan dormir y siguen trabajando. Ellos no duermen, ellos siguen trabajando constantemente. Entonces, es una realización muy interesante cuando empezamos a entender el espiritismo y a estudiarlo. Y los ejemplos prácticos es estas preguntas. ¿Realizo mi trabajo con honestidad o solo por obligación? ¿Estoy usando mis capacidades para crecer y servir a otros? ¿Soy consciente de que mi esfuerzo también puede beneficiar a quienes me rodean? Entonces, esto para mí es bonito porque el paisa de vez en cuando, y no estoy hablando de todo el mundo, pero sí hay, el paisa de vez en cuando le da mucho trabajo comprometerse. No siempre, pero en una gran cantidad, no sé todos, pero hay muchos que nos da miedo comprometernos. Entonces el trabajo también tiene que ver con comprometernos y terminar lo que dijimos que íbamos a comprometernos, ¿no? Ese es parte de ese trabajo y lo hacemos. Hay que preguntarnos de dónde viene ese trabajo, la intención. ¿Viene del corazón o viene de miedo, viene de obligación o viene, cierto? Entonces ahí nos vamos entendiendo un poco de cómo estamos con la ley del trabajo en este momento. Unos tal vez lo estemos haciendo por necesidad, hay otros que lo hagamos con cariño, con gusto, con amor, con buena disposición, ¿verdad? Es algo muy personal, pero qué bonito, ¿no? Otra pregunta es, ¿me estoy comprometiendo al trabajo de Jesús, ¿verdad? Ya cada uno sabe cómo estoy yo siguiendo los pasos del maestro por medio del trabajo. Eso es una pregunta muy poderosa que es muy personal, pero aquí ya vamos entendiendo entonces cómo vamos con la ley del trabajo, ¿verdad? Eh, cómo podemos alabar a Dios por medio del trabajo. Entonces, esta es la siguiente. Vamos a continuar. Ley de reproducción. Y dice, yo comprendo que la reproducción no es solo un acto biológico, sino un mecanismo divino que permite la continuidad de la vida y el progreso de los espíritus. Entiendo que al traer nuevas vidas al mundo, participo en el plan evolutivo, por lo cual debo actuar con responsabilidad, conciencia y amor, reconociendo el valor sagrado de la vida y el compromiso moral que implica. Ya que hay dos situaciones dos componentes muy complicados, y es uno, el entender que por cada encarnado generalmente hay más o menos 3 o 4 espíritus esperando a bajar, a encarnar, porque
es aquí abajo donde avanzamos. Entonces no nos damos cuenta que cuando estamos aquí es una oportunidad gigantesca, y muchos espíritus que desencarnan después se dan cuenta de todas las posibilidades y todo el tiempo que votaron, todas las posibilidades que dejaron pasar, de ayudar, de evolucionar, de hacer el bien, de salvar, ¿verdad? Ahí entonces empezamos. Entonces ahí, tomando esa responsabilidad, o el entender que estamos dando la posibilidad a nuevos espíritus, o de pronto espíritus familiares o espíritus del pasado que necesitan volver, estamos dándole esa posibilidad por medio de la reproducción. También el otro componente es, después de que vengan, hay una responsabilidad como padres, ¿no? Que hay que hacerlo ¿con qué? Con amor, con responsabilidad, con conciencia, ¿verdad? La pregunta aquí es, estos espíritus no nos pertenecen, son prestados, Dios nos los presta como hijos, y nosotros tenemos una responsabilidad de devolverlos en mejores condiciones, ¿cierto? Eso es lo que implica. Entonces aquí los ejemplos prácticos, hay ciertas preguntas, hay muchas más, pero dije 3 como para no aburrirlos a todos. Actúo con responsabilidad en mis relaciones afectivas. ¿Qué significa eso, cierto? En todos los actos, cómo yo soy responsable en mi relación con mi pareja, ¿verdad? La responsabilidad es algo importante, no solo en cuestiones de sexo, sino de comunicación, de respeto, de apoyo, muchas cosas, ¿no? La otra es, valoro la vida como algo sagrado o la tomo a la ligera, ¿verdad? Entonces aquí ya vamos entendiendo por qué es tan importante la vida, porque la vida es una oportunidad que se nos está dando para poder acercarnos más a Dios, para poder aprender a que Dios se exprese por medio de nuestro pensamiento, nuestras palabras, nuestros actos. Las siguientes, mis decisiones están alineadas con el amor y la conciencia, ¿cierto? Todo lo que yo estoy haciendo aquí, ¿verdad? En mi relación, están alineadas, nos preguntamos, ¿estoy haciéndolo con amor? ¿Estoy haciéndolo con conciencia? Una de las grandes preguntas que yo siempre me hago es, siempre, con cualquier decisión es, ¿cuál es la mejor decisión más amorosa para Esteban y todos los involucrados? O sea, siempre digo, ¿cuál es la mejor y la decisión mejor y más amorosa para Esteban y todos los involucrados? Y ahí es cuando vamos entendiendo esa conciencia y esa responsabilidad. ¿Ok? Entonces aquí nos damos cuenta de el respeto que le estamos dando a lo que es la ley de reproducción, y hay que preguntarnos si cómo podemos adorar por medio de la ley de reproducción, ¿es cierto? Cuando queramos hijos, lo hacemos con cariño, con dedicación y con responsabilidad, ¿ok? Si no queremos hijos porque no estamos preparados, pues también lo hacemos con amor y con respeto y con cariño, ¿cierto? No hay nada malo de eso, ¿cierto? Cada uno es libre para decidir. Vamos a seguir con la ley de conservación. Yo reconozco que mi cuerpo es un instrumento temporal puesto a mi disposición para evolucionar. Por ello, tengo el deber de cuidarlo, preservarlo y utilizarlo de manera equilibrada. Comprendo que al conservar mi salud también estoy respetando las leyes naturales, incluyendo el cuidado del entorno del cual dependo. Mi bienestar físico, emocional y ambiental forman parte de una misma responsabilidad espiritual. Entonces aquí ya estamos entendiendo de todo aquello que nos permite seguir adelante por muchos años, dando de nosotros lo mejor. Entonces aquí podemos entender que nuestro cuerpo es un instrumento
Y tal cual como es un instrumento, tiene que ser cuidado, tiene que ser respetado. Nuestro entorno también tiene que ser cuidado. Nuestra casa está desordenada. ¿Qué tipo de egrégora estamos viviendo? Se está gritando mucho, ¿verdad? En mi ambiente laboral, todas esas cosas, esos ambientes para nosotros. Y podemos ir más macro, podemos ir nuestra Colombia, cómo está, nuestro planeta, cómo está, ¿cierto? Y cada uno es responsable, por lo menos, de ser parte de todo esto, por medio de votar de pronto, ¿verdad? El voto es algo es necesario y votamos por lo que es importante para nosotros. Y en este sentido, la conservación es conservar el medio ambiente, los animales, nuestra naturaleza, nuestro entorno, nuestro cuerpo, ¿verdad? Nuestra salud emocional también es parte de la ley de conservación. ¿Estoy cuidando mi cuerpo como instrumento de evolución? Muy buena pregunta. ¿Estoy comiendo bien? ¿No estoy comiendo excesos, muchas azúcares, bueno, todo eso? Estoy fumando, estoy haciendo drogas, eso son todas cosas. Mis hábitos contribuyen a mi bienestar o lo deterioran, ¿verdad? ¿Qué es lo que estamos haciendo? Respeto el entorno natural del cual dependo. Todas son preguntas que nos hacen ser conscientes si estamos adorando esa ley de conservación. Ley de destrucción. Yo acepto que la destrucción forma parte del orden natural y del proceso de transformación de la vida. Comprendo que desaparece, no se pierde, sino que se renueva. Entiendo que mi cuerpo está transitorio y que su fin no afecta a mi esencia espiritual. Sin embargo, reconozco que esta transformación debe ocurrir de manera natural, respetando la vida como un valor sagrado y evitando toda acción que le destruya la forma consciente o intencional. Entonces, la ley de destrucción hay que explicarla porque hay que entender que la materia no se destruye. Ojo, no estamos hablando de la materia, estamos hablando de los lazos que unen la materia. O sea, los lazos que forman los átomos, que unen los átomos, esos son lo que se va destruyendo y cambiando, ¿verdad? Entonces, constantemente la materia está transformándose. La ley de destrucción va muy de acuerdo a la ley de cambio, que la única constante que hay en el universo es el cambio. Constantemente está cambiando la materia, ¿no? Y esto hay que entenderlo. Y esta destrucción nos ayuda y nos impulsa a seguir adelante. Y esta ley es más de entenderla y aceptarla, ¿no? Acepto los cambios o me resisto constantemente a ellos, ¿no? ¿Cuántos de nosotros nos aferramos a los animalitos, a las personas, nos aferramos? El apego es parte del egoísmo. Aquí vamos entendiendo que estos cuerpos se van a estar acabando y vamos a tener que dejarlos, ¿no? Soy capaz de soltar lo que ya no aporta a mi crecimiento. Entiendo que los finales pueden ser oportunidades de evolución, entonces aquí nos vamos dando cuenta que la muerte no es un fin, sino un paso y que seguimos adelante. Entonces, son estos conceptos los que podemos entenderlos, pero no los sentimos. Entonces, es importante empezar a sentir esa confianza en la destrucción. Y eso no es fácil, mis queridos, no es fácil, pero tenemos que aprenderlo eventualmente. Vamos a seguir con la ley de sociedad, que es una de mis preferidas. Yo comprendo que no puedo evolucionar en aislamiento. Necesito de los demás para aprender, crecer y desarrollar mis capacidades. La vida en sociedad me ofrece oportunidades constantes de practicar la paciencia, la tolerancia y la solidaridad. Entiendo que al convivir no solo recibo, sino que también tengo el deber de aportar al bienestar colectivo. A mí esta parte me fascina porque
entendí que por más que aprendamos, si somos monjes y nos vamos para un retiro y no vemos a nadie, estudiamos, no hicimos nada. ¿Por qué? Porque es la práctica la que sabe o la que nos hace expresar ese amor. Y es esa práctica que necesitamos no solo con las personas fáciles, sino las personas complicadas. Ayer estábamos eh, haciendo un estudio y estábamos hablando de la importancia del centro espírita y que inclusive los mediums que vamos a un centro espírita, nosotros también somos eh, siendo tratados al ayudar a conectarnos con otros espíritus. Entonces, el hecho de que yo sea medium no significa que yo solo estoy ayudando a ese espíritu o esa persona que está a mi lado, sino que el hecho de que yo venga al centro espírita a tratar con ese espíritu complicado o esa persona que está sufriendo, también es un remedio para mí. Y cualquier mensaje que pase por el medium no es solo para la persona, sino es para el medium también. Y entonces eso me parece bonito porque entonces la persona complicada en el bus que me peleó también me está dando la posibilidad de practicar, ¿verdad? De no descomponerme, de no irritarme, de perdonar, de muchas oportunidades, ¿cierto? Estoy realmente, en los ejemplos prácticos, estoy realmente dispuesto a convivir con empatía y respeto. ¿Escucho a los demás o solo espero mi turno para hablar? ¿Aporto al bienestar colectivo o solo busco mi propio beneficio? ¿Verdad? Y muchas más, ¿cierto? Estoy dejando ser libre, estoy dejando a las personas estar donde está en su nivel evolutivo o necesito cambiarlas, ¿verdad? Ley del progreso. Yo reconozco que el progreso es una ley natural e inevitable. Como espíritu estoy destinado a evolucionar intelectual y moralmente. Sin embargo, comprendo que mi avance está ligado al de los demás, por lo que debo contribuir al crecimiento colectivo. Para progresar verdaderamente debo vencer en mi orgullo y egoísmo y el apego excesivo a lo material. Entonces aquí la ley del progreso es muy importante porque empezamos a entender que el ser humano o el espíritu fue creado y diseñado para evolucionar. Él no se puede estancar y cuando se estanca hay mucho sufrimiento. Y esa evolución no solo está en nosotros, sino que tenemos que evolucionar con nuestra familia, con nuestra ciudad, con nuestro país, con nuestro planeta, con nuestros amigos. Así es que evolucionamos. Entonces, qué bonito, ¿no? Estoy aprendiendo de mis errores o lo repito constantemente. ¿Busco mejorar como persona o me conformo con lo que soy? ¿Estoy ayudando a otros a evolucionar o solo me enfoco en mí? Entonces, esas son preguntas que nos hacen, nos hacen pensar cómo estamos con la ley del progreso. Ley de igualdad. Yo reconozco que todos los espíritus hemos sido creados iguales en esencia, con el mismo destino y potencial. Las diferencias que observo en la vida material son temporales y responden a necesidades evolutivas. Comprendo que esta realidad me invita a actuar con humildad, solidaridad y justicia, ayudando a quienes lo necesitan y reconociendo en cada ser un igual ante Dios. Entonces, aquí entendemos que Dios nos da lo que necesitamos y que Dios nos dio un espíritu que siempre va a ser indestructible y eterno. O sea, pero cada uno va a recibir lo que necesita. Entonces, si yo necesito ser rico, pues voy a recibir eso. Si yo necesito ser inteligente, voy a recibir eso. Si yo necesito enfermedad, voy a recibir eso como oportunidad para evolucionar en todos los ámbitos donde no haya amor. Entonces, lo que define lo que tengo que vivir es lo que me falta.
Ejemplos prácticos: trato a todos con el mismo respeto sin importar su condición. Reconozco el valor espiritual en cada persona. Estoy dejando de lado el orgullo y el juicio. Entonces, esas son preguntas que tenemos. Ley de libertad, o sea que somos libres, tenemos libre albedrío. Voy a acelerar porque entonces ya me van a regañar. Y tenemos que entender entonces aquí que la libertad no es absoluta, pues encuentra su límite en el respeto hacia los demás. Entonces, soy consciente de las consecuencias de mis decisiones, respeto la libertad de los demás como la mía propia, uso mi libertad para el bien o para el impulso momentáneo. Esas son preguntas que nos tenemos que hacer. Ley de justicia, amor y caridad es la última. Yo comprendo que la justicia, el amor y la caridad son expresiones más elevadas de las leyes divinas. Ser justo es dar a cada uno lo que le corresponde. Amar es querer el bien del otro. Y la caridad es actuar en consecuencia con desinterés e indulgencia. Entiendo que estas tres virtudes deben guiar mi conducta, llevándome a respetar, ayudar y tratar a todos por igual sin distinción alguna. Esta es la más importante, pues es verdaderamente el amor, ese motor que nos guía de cómo empezar a hacer las cosas moralmente. Y moralmente no estoy diciendo religiosamente, sino moralmente es donde estamos utilizando el amor. Ejemplos prácticos. Estoy siendo justo en mis relaciones con los demás. Soy capaz de perdonar incluso cuando me cuesta. Ayudo de manera desinteresada o espero algo a cambio. ¿Ok? Y la última es causa y efecto, pues que no es una ley, pero está ahí como insinuada, y es que yo comprendo cada acción genera una consecuencia. Nada ocurre por casualidad. Todo lo que yo hago, pienso o siento tiene un efecto en mi vida y en la de los demás. Entiendo que las dificultades no son castigos, sino oportunidades de aprendizaje y que soy responsable de mi propio destino. Asumo la responsabilidad de lo que me ocurre en la vida. Comprendo que mis acciones generan consecuencias. Estoy aprendiendo de mis experiencias o culpando a otros. Entonces, mis queridos, aquí ya terminamos. Espero que les haya gustado. Pido disculpas que me pasé un poquito, pero espero que les haya gustado un poquito No, es un resumen muy profundo. Ay, gracias, Esteban, de verdad que sí. Es que este tema da para mucho. Eh, sí, de verdad que sí. Y recordemos que en el mismo libro de los espíritus, en la parte tercera que tiene que ver con las leyes morales, precisamente que fue lo que hiciste tú, un repaso de todas y cada una, comenzando precisamente con la ley de adoración, que es la que tenía, pues, estaba implícita en el título de tu charla. Entendiendo, me gustó mucho porque hiciste el resumen de todas las leyes morales, porque dentro de lo que tú hablabas de la ley de adoración, me gustó la cuestión de que hay dos partes, que es la oración y la parte de la acción, o sea, actuar, pero no el actuar de una manera externa, propiamente dicha, a través de rituales, a través de ofrendas, como se hacía en la antigüedad, ¿cierto? Si nos vamos a la Biblia, recordemos que en la antigüedad tenemos a Abraham que hacía sacrificios para alabar a Dios, para ser grato ante Dios, hacían una serie de ofrendas como cabritos, animalitos o una serie de cosas con tal de pedir un favor y congraciarse con Dios frente a alguna petición. Eh, entonces miramos cómo actualmente la doctrina espírita nos da una forma precisamente más interna de poder, digámosle así, entender en sí que es la alabanza a Dios, no solamente en cánticos, rituales, sino en vivida. practicar, exacto, en practicar Sí. precisamente esas leyes divinas que están implícitas
en todos nosotros, ¿no? Bueno, me pareció súper chévere. Vamos ahora a los compañeros que deseen hacer alguna pregunta. Esteban, bien pueda levantar la mano. Listo, Angélica fue la primera. Dale, Angélica, adelante. Hola, buenas noches. Buenas Muchas, noches. Buenas noches. muchas gracias por la explicación excelente, súper clara, muy interesante. Yo quería hacer un aporte y de pronto como un ejemplo de una experiencia personal eh, con esa conexión con Dios, que fue como la parte, la primera parte de la conferencia. Es, estaba en una, fue mi primer retiro espiritual yogi. Yo soy profe de yoga. Y bueno, pues era mi primera experiencia, y lo digo rápidamente. Yo quería hacer un voto de silencio, iba con varios compañeros muy amigos y me daba pena también con ellos, pues, como no hablarles durante 4 o 5 días que más para allá. Pero yo tenía un deseo en el corazón de no querer hablar con nadie y afortunadamente en el momento en el que repartieron los botones, todos mis compañeros y nadie se puso de acuerdo, pues se pararon todos a coger el botón de silencio. Fueron días muy fuertes de meditación, empezamos 3 de la mañana, íbamos derecho, ya voy, íbamos hasta las 11 de la mañana derecho en meditación y la alimentación era solamente sopa de arroz. Eso era el desayunito, el almuerzo y la comida, sopita de arroz. Entonces fue muy fuerte porque como digo inicialmente fue mi primera meditación y los ejercicios, las asanas, todo el dolor en el cuerpo era impresionante. Era como una sensación como de que yo decía, hombre, pero esto es tan necesario, de tener que sufrir de esta manera es tan fuerte, es tan necesario para uno poder como conectarse con Dios. Entonces ya los primeros días fueron una tortura. Ya el último día que éramos, ya estábamos ya en el cuarto, quinto día, empezamos también 3 de la mañana, fuimos derecho casi hasta las 12:30 del día en esa meditación y yo dije, no, yo hoy ya voy a morir, el dolor en el cuerpo no me lo aguanto. Ya hoy yo empecé meditación a las 3 de la mañana con todas las ruanas porque estaba haciendo mucho frío y yo le dije a Dios, Dios, no, ya hoy sí ya me muero en tus brazos, ya me entrego al dolor, ya ahora sí ya no hay nada que hacer conmigo. Y ese día, solamente con la actitud que yo tenía de haber cambiado esa arrogancia, ese ego tan grande de, de, de me duele y no quiero hacerlo y me da rabia y no quiero, ya ese día ya me rendí y me entregué y entregué todo, entregué el sufrimiento y le dije a Dios, te entrego mis huesos, mis rodillas, mis brazos, mi cabeza, te entrego todo. Yo ese día la meditación desde las 3 hasta las 11 la sentí como si hubieran pasado 15 minutos. 15 minutos, yo no sentí el cuerpo, yo no sentí dolor, yo no sentí nada. Y cuando terminé la meditación a las 12:30 del día, empezamos a hacerle unos cantos y yo sentí como me bajaba una sensación desde la cabeza hasta las piernas, era un escalofrío impresionante y era una sensación y me decían la vocecita de mis guías, me decía, y yo lo sentí, era más bien como la voz de Dios, que me decía, ya estoy dentro de ti, no me busques afuera, que ya estoy dentro de ti, ya ahora sí entré y no necesitas nada más. Y era una sensación muy extraña de explicar porque era inmensa, era una gratitud, era un amor que no era solamente el amor por él y conmigo en esa conexión, sino que era también como querer amar a todo el universo entero. Era una sensación de querer pedir amor y compasión por mí, pero también por toda la humanidad. Era una cosa muy difícil de expresar la inmensidad y el poder tan grande de esa conexión con Dios. Entonces, digamos que a partir de ese momento yo puedo decir tranquilamente, me conecté. O sea, Listo. puedo decir, la primera vez en mi vida me conecté. Muy bien. Muy bien, gracias, Entonces, Angélica. bueno, Listo. Corto para darle oportunidad a los demás compañeros. Ella se inspira todo ahí contando sus experiencias. Muy bonito, ¿no? Bueno.
De verdad que sí. Yo digo que cada persona llega un momento en su existencia que intenta esa conexión con el creador y busca muchos métodos, ¿cierto? Son cuestiones externas, pero que lo llevan de pronto a ese momento de interiorización para lograr precisamente esa conexión. Lo que decía, lo que yo les comentaba ahorita, desde comienzos de la antigüedad, el hombre siempre ha buscado la forma de encontrar como una ruta directa a Dios y ha buscado en ciertos rituales externos. Dentro, hace poco está lo de mortificar la carne, lo que, el ayuno, que es lo que hacen hace poquito en Semana Santa, hacen que el ayuno de no comer carne en sí, que solamente pescado, pensando, y lo que dicen los espíritus es tan sabio. O sea, ¿cómo dejamos de comer carne, mortificando el cuerpo, cuando no somos capaces de tolerar que nos pisaron un callo, por ejemplo, nos pisaron, nos empujaron, nos hicieron mala cara, no nos saludaron? Ahí es donde están los sacrificios, lo que en realidad tiene mayor sentido, ¿no? Así es, muy importante, ¿no? El entender que si no entendemos estas leyes, no estamos actuando de manera apropiada, no estamos exaltando a Dios en nuestros, no solo en nuestro pensamiento, sino en nuestras palabras y nuestras acciones. Y así es que vamos alabando a Dios y es por medio de nuestros comportamientos. El comportamiento para mí es ese sello que indica que ya aprendí la lección, ¿no? Porque cuando ya hay un cambio de comportamiento, ya significa que el espíritu ya lo ha hecho tantas veces que ya lo hace automáticamente y ya es parte de su ser, ¿no? Entonces, el comportamiento obviamente viene del pensamiento, pero el comportamiento para mí es ese sello que dice, bueno, el espíritu ya no está haciendo esto, ya no está robando, ya no está mintiendo, ya no está, no sé, cualquier otra cosa que sea un desamor. Ese comportamiento es como ese sello ya aprendió, ya lo está haciendo bien, ya está dejando que Dios se manifieste por medio de su comportamiento, ¿no? Exactamente, y es que digamos que Dios, la inteligencia suprema, causa primera de todas las cosas, eh, con sus leyes que son perfectas, rigen cada uno de nuestros actos, ¿no? Estemos encarnados o desencarnados en el planeta Tierra o en otros mundos superiores cuando alcancemos. O sea, son leyes tan perfectas que nos van guiando por esa ruta segura para no desviarnos, para no comprometernos precisamente en sufrimiento, porque nosotros somos nuestros propios creadores, ya sea de nuestra felicidad o de nuestro sufrimiento. Entonces, no pensar tanto en actos externos, sino en ese acto interno de sacrificio y de agradecimiento, de verdad que sí. Bueno, si algún otro compañero desea alguna pregunta, ya Ya es el momento de ya es el preguntar. momento, si no, dejamos así. Estuvo muy bien todo. Bueno, ok, bueno, Julián dice que muchas gracias, Esteban, muy interesante, mil gracias. Muy bien, Julián. Bueno, no, entonces veo que todo estuvo claro, que todo estuvo muy bien y no queda más que agradecerles a todos los que se conectaron, los que estuvieron muy atentos, muy pendientes de la explicación de Esteban. Y Esteban, muchas gracias, amigo del alma. De verdad que sí, un abrazo grande para ti por aceptar nuestra invitación. Sigue siendo parte de nuestro equipo. Y Dios te bendiga. Y a ti también, gracias por todo, de verdad. Bueno, listo, una Un feliz abrazo. noche para todos. Una Chao, feliz chao. noche. Una feliz noche. Gracias, feliz Feliz noche. noche. Gracias. Feliz noche, Feliz excelente. noche. Gracias. La conferencia, Noche, excelente. gracias. Muy Todo bien. agradecida, feliz noche. Feliz noche para todos. Gracias a ustedes por estar ahí.